Ok, estado sólido, las moléculas están más cerca, unidas y organizadas. En el estado líquido, las moléculas están más separadas y desordenadas. Y en el estado gaseoso están mucho más separadas con una distancia considerable entre ellas. Recuerden que los cambios de estado, de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gas o de gas a sólido, todo lo que son cambios de estado son propiedades físicas, mientras que todo lo que es combustión son cambios químicos. La descomposición o putrefacción son cambios químicos. La oxidación de metales son cambios químicos y todo lo que son reacciones son cambios químicos. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Y fortalecer lo que son nuestros conceptos. Entre los cambios físicos y químicos, digamos, la materia cambia continuamente, objetos que se mueven, acá hablamos de cambios físicos, cambio de posición es cambio físico, sustancias que se transforman en otras, allí hablamos de cambios químicos. Por lo menos el cloro, la lejía, al unirse con el sodio, forma lo que es la sal común. Cloruro de sodio, que es la que le agregamos a nuestras comidas para darle sabor. Fíjense que esa es una transformación de lejía a cloruro de sodio. Objetos que se deforman o se rompen, esos son cambios físicos. Si yo tengo un plato y lo rompo, sigue siendo el mismo material, solamente que ahora está en pedazos. Sustancias que se mezclan o se evaporan, ¿ok? También estamos hablando de cambios. Todos los cambios o fenómenos de la materia pueden clasificarse en dos grupos, cambios físicos y cambios químicos. ¿Ok? Fenómeno físico. Un fenómeno o cambio físico es toda transformación que sufre la materia de tal manera que la estructura molecular de los materiales no se altera y las cualidades persisten aún después del cambio. Por ejemplo, tenemos la columna de nuestras casas, ocurre un terremoto, se rompe, se quiebra, la casa se puede caer de hecho, pero los ladrillos siguen siendo ladrillos, ladrillos rotos, pero siguen siendo ladrillos. El cemento sigue siendo cemento, las vigas siguen siendo vigas, el metal sigue siendo metal, solamente cambia su forma. Este tipo de cambio es fácil de identificar, por ejemplo, si se roba un papel, se provoca en él un cambio físico, pues no cambia la estructura, sigue siendo papel. Y se puede apreciar a simple vista. Vamos a ver, propiedades físicas. Se refiere a aquellas propiedades que nos permiten descubrir el aspecto de un objeto, por lo que no implica cambio alguno en otra sustancia, es decir, molecularmente no cambia, sus átomos no cambian. Son ejemplos la dureza, el color, la tenacidad, el olor, el sabor, punto de fusión, punto de ebullición, estados de la materia, densidad, etc. También hay otros como el brillo, ductibilidad, maleabilidad, entre otros. Por ejemplo, el yodo se convierte en vapor sin pasar por el estado líquido cuando se calienta, es decir, pasa de sólido a gaseoso. Esta lo tenemos en una pieza sólida y se evapora en gas. También ocurre con el dióxido de carbono, que es conocido como hielo seco, muy utilizado por algunas personas que venden helado. El hielo se transforma mientras que el agua normal, el agua de nuestra nevera, está sólida, primero pasa líquida y luego tenemos que colocarlo en una olla y colocarle candela, llama, para que se evapore hasta transformarse en gas. Pasa por los tres estados. Otros ejemplos de cambios físicos son mezcla, cuando una o dos sustancias, dilatación, cuando un metal se hace más grande, se hincha por calentamiento, o los mismos cambios de estado que ya hemos mencionado. Fenómenos químicos. Un fenómeno o cambio químico es la alteración de la estructura molecular que sufre la materia. Sus moléculas cambian, sus átomos se separan, se reúnen, se reorganizan. Puedes observar un ejemplo de cambio químico cuando quemas una hoja de papel. El papel modifica su composición química y por ende sus cualidades químicas. Es decir, queda unos restos, un hollín, unas partículas negras, carbonizadas, que incluso el viento se las lleva y ya más nunca va a ser papel. Hubo un total cambio y transformación del papel en otra sustancia. Eso es un cambio químico. Y por lo general, eso ocurre cuando nosotros quemamos algo. Sufre un cambio químico. Propiedades químicas. Se refiere a la capacidad que tienen los objetos para cambiar su identidad básica. Por ejemplo, es característico que el alcohol arda. Incluso hay cocinitas provisionales que hacen con alcohol.
la encienden y hace una llama normal. Puedes hacer un huevito allí. El clavo, que el clavo se oxide, que la combustión de la gasolina ocurra dentro de los motores, pues eso es lo que ocurre, quemado de gasolina, explosiones, combustión. Y bueno, los clavos ya saben que le sale esa película marrón por encima, ese polvillo marrón, que es oxidación, pues la unión del hierro con el oxígeno, oxidación. Y la alotropía es una característica bien interesante que tienen algunas sustancias, ocurre con el oxígeno, el fósforo, el carbono y el azufre, no lo olviden. Son 4 elementos alotrópicos. ¿Qué significa alotrópicos? Significa que estructuralmente están hechos de lo mismo. Por ejemplo, el diamante está hecho de carbono, igual que lo está hecho el grafito, pero el diamante es transparente, reluciente y vale mucho dinero, mientras que el grafito es negro. ¿Ok? Es negro y no se parece en nada al diamante. Sin embargo, ambos están hechos de lo mismo, están hechos de carbono, únicamente de carbono. Y por eso se le llaman sustancias alotrópicas. Están hechas de lo mismo, pero se ven diferentes. Ocurre con el oxígeno, el fósforo y el azufre. El oxígeno que respiramos es O2 y el ozono que protege nuestra capa exterior de la Tierra se llama ozono. Bien, y por último tenemos la escala de Mohs. Quiero que la vean, que la conozcan. Tiene la escala de dureza, desde lo más suave, que es el talco, hasta lo más duro, que es el diamante. Pasa por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene 10 niveles, donde el diamante es el más duro y el talco es el más débil. Y ahí tenemos talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, ortoso, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Ok, acá está cómo se puede rayar cada uno de estos objetos y acá tienen algunas fotitos de cómo se aprecia cada uno de ellos, más o menos cómo se ven en su estado natural. Bien, recuerden, el talco es el más débil y el diamante es el más duro. Es utilizado en taladros de perforación, es utilizado en el filo de diamantes para hacer operaciones y por su dureza permite un mejor taladrado o un mejor corte con mucha más digamos, con mucho más estilo, con mucha más fuerza, con mucha más, se puede hacer un corte a nivel de bisturí con mucho más detalle, mucho más específico, con mucho más cuidado, corta mucho mejor y eso es muy importante cuando hay que hacer operaciones muy precisas. En el caso de los taladros, cuando se quieren romper rocas muy duras. Ok, bueno, eso sería todo por hoy. Estamos entonces en contacto.